Buenos días. Bueno, pues terminé mi anterior entrada diciendo que solo la ley y las instituciones pueden y deben regir las sociedades, además de ser únicamente, y además son únicamente su basamento fundamental. Y, por supuesto, ya he hablado anteriormente de la responsabilidad de los hombres al frente de las instituciones y lo tremendamente duros y exigentes que tenemos que ser con su cumplimiento, tanto de los jueces como de los que dirigen las instituciones sociales. Y en este sentido, Montesquieu imaginó una conformación del Estado donde sus tres poderes fundamentales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y hoy además podrían sumarse otros como la prensa y sobre todo el capital, este último el principal jugador en los momentos actuales, que debería someterse a un control social exhaustivo, fuesen independientes entre sí y su interrelación supusiese un delicado equilibrio de controles cruzados que evitara arbitrariedades y acciones y asunciones no contempladas en sus respectivas competencias. Tan sensato planteamiento ha sido formalmente asumido por todas las democracias y forma parte conceptual y esencial del sistema. El único problema, no tiene nada más que un problema, pues este planteamiento, que teóricamente es magnífico, solo tiene un problema, y es que no se cumple y que no se ha cumplido nunca. Y a lo que parece, nadie tiene intención de cumplirlo jamás, salvo el burdo disfraz con que se intenta esconder la realidad más evidente. Comillas. La sociedad que no garantiza la autonomía completa de los poderes, de los tres poderes, no tiene constitución. Cerrar comillas. Pues bueno, pues tengo que dar una mala noticia. Ninguna sociedad tiene esto garantizado, sino todo lo contrario. Os tengo que dar una noticia que es evidente. Es una mentira evidente asumida por todos como una realidad cierta. Y es una realidad ilusoria. Tal vez el único sistema que se le parece algo lejanamente sea el norteamericano, y hay que tres elecciones pretendidamente distintas: ejecutivo, presidenciales y gubernamentales, legislativas, Congreso bicameral, Cámara de los Representantes y Senado, y Poder Judicial, el más complicado, ya que parte electa, parte designada por el Congreso, casi con carácter vitalicio, y el Tribunal Supremo, 9 jueces de carácter vitalicio, piedra angular del sistema, cuyos jueces son propuestos por el presidente, pero los que los tienen que ratificar el Senado. Se supone que este juego de poderes y contrapoderes que se controlan entre sí equilibran el sistema, pero lo cierto es que los políticos, especialmente la maquinaria, los partidos políticos, los que mueven los títeres, controlan en mucho tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial. Como siempre, el tema es dominar el estamento que nos vigila y que nos puede favorecer o destruir. Esta es la permanente intención de todos los sistemas políticos, sin excepción, más o menos atemperada por las previsiones constitucionales, donde esta salvaguarda exista. Y al final, todos controlados por el poder financiero. Todos controlados por el poder financiero. Que paga espías, que paga pruebas de conductas reprochables en los políticos o los jueces para hacerles andar a voluntad, por dinero, por presión, por chantaje. Bueno, dependiendo de unos otros sistemas, decía que dependiendo de unos otros sistemas, lo cierto es que los partidos políticos se presentan unitariamente a las elecciones y el partido político que gana sale normalmente la mayoría parlamentaria y el ejecutivo. De modo que casi todos los sistemas, el ejecutivo y el legislativo, están en una sola mano, más mediatizado el legislativo, donde están representados otros partidos. Pero la realidad profunda es que es el partido en el gobierno normalmente también hace las leyes con el único freno democrático de debate político y público, las votaciones de las cámaras y la denuncia de inconstitucionalidad, si existen motivos para ello y si esta garantía funcionase. Yo lo que veo es que los temas que se llevan al Constitucional pueden tardar años en ser resueltos mientras se ha cometido la tropelía. Y el poder de los partidos políticos no está en la mano de los candidatos, que de su incumplimiento pagarán en otra convocatoria. Comillas. Afirmación más que dudosa, ya que vemos a los malvados y a los necios repetir in eternum su protagonismo asentados en la mentira, en la manipulación y en la negación de la realidad. Está en las manos de la maquinaria que pone a los candidatos, que es permanente e irresponsable ante la colectividad. Una colectividad de memoria escasa, casi nula,
a la hora de olvidar abusos, desastres, corrupciones y desmanes del partido de su preferencia. Impunidad absoluta. Son de los míos y que hagan lo que quieran. Si este es el compromiso ciudadano, estamos más perdidos. Si el compromiso ciudadano es que, como gobiernan los míos, ningún reproche. Si esta es la conciencia ciudadana en el mundo, ya podemos cerrar esta comedia. Da lo mismo, son los suyos y todo se asume y todo se disculpa. Joder, no tenemos por venir en una sociedad donde un porcentaje importante piensa de esta forma. La sociedad, lamentablemente, es una pobre bestia sin memoria y sin criterio. Lo repito, me podéis lapidar, pero las sociedades son una pobre bestia sin memoria y sin criterio. Y cosa parecida sucede con el judicial, ya que ningún país es totalmente independiente y en muchos casos, en casi todo, es totalmente dependiente. El Parlamento, los políticos proponen al menos parte o el total de los órganos de gobierno de los jueces. En algunos países nombran a los jueces del Tribunal Supremo, salvo en USA, que los propone, pero el Senado los aprueba después de exámenes minuciosos. Los ministerios de justicia tienen mucho que decir sobre el nombramiento de los jueces y generalmente las fiscalías, el dominio de la acción pública, incluso su participación partidaria y vergonzada contra sus enemigos políticos y sociales, forman parte del Ejecutivo. ¿Alguien entendería como democrática aquella sociedad donde el Ejecutivo lo designase el Poder Judicial? Ya lo vimos. O que coronara a los jueces. Los 10 decemviros, como pasó ya en la antigua Roma, y con los resultados terribles que nos narra Tito Livio. Solo la independencia judicial plena puede garantizar la asistencia plena de los estados de derecho. Os lo repito. Solo la independencia judicial plena puede garantizar la existencia plena de los estados de derecho. Mírase la independencia judicial y estaremos pidiendo la calidad democrática del Estado. Comillas. ¿Quién nos protege de los que nos protegen? ¿Existe en realidad algún Estado democrático en el mundo? ¿Cómo lo veis? ¿Existe en la realidad algún Estado democrático en el mundo? Tal es la situación y no otra, que con criterios de privilegio y eficacia todos los partidos políticos aceptan y no denuncian, ya que unas veces les toca tan inadecuadas prerrogativas a unos y otras veces a otros, y otras veces muchas se reparten. El botín del Estado se reparte entre los partidos políticos, hacemos críticas, tal, te gobiernas tú, mañana no se te ocurra tocar cuando gobiernas tú mis privilegios y yo no tocaré los tuyos, en fin. En realidad los partidos políticos no son solamente dueños de la realidad expresable políticamente, son dueños impaliativos del Estado. Y ahora la gran pregunta es saber quiénes son los dueños de los políticos. Sí, exacto, ha acertado usted. Son los dueños del dinero, el poder financiero, ya que el dinero es el combustible que hace funcionar toda la maquinaria. Quien no lo tenga, nada tiene. Si tú no tienes parte del control financiero, si no apuestan por ti, las grandes fortunas, los poderes fácticos capitalistas, no tiene ninguna posibilidad en el gobierno. Hoy, el diseño de Montesquieu ha devenido en la práctica a ser gobierno, oposición, prensa, capital y opinión pública, lo que algunos irónicos definen como nuevos estados de opinión, sobre todo en Estados Unidos. Aun cuando conviene sería analizar la validez y la calidad de la opinión, también ampliamente contaminada con manipulaciones, tergiversaciones y mentiras, sobre todo por los grandes grupos de información y otros como estados corporativos, donde los grandes grupos económicos gobiernan el mundo sin responsabilidad social ninguna y con la despiadada vara de medir de sus cuentas resultados. El tema es saber quién son los propietarios de la opinión. Ese es el gran tema, ya que la opinión modula la acción, el presente y el futuro de las sociedades. Si no hay separación de poderes del Estado, no existe democracia en su realidad profunda. Y esto es innegablemente así, ya que los cauces de la expresión política han sido secuestrados por la maquinaria que se instaló para hacer posible esta expresión, los partidos políticos, que divergiendo lo accesorio son cómplices en la sustracción de lo fundamental y que se garantizan mutuamente la irresponsabilidad y la impunidad de su gestión, así como sus emolumentos y sus canonjías y sus privilegios y sus robos y sus corrupciones. Y por supuesto el empleo para los afines y para los amigos y para los amiguetes, y, en fin. ¿Os cuento algo que no sepáis? Yo creo que, en fin, te estoy diciendo lo que sabéis todo, ¿no?
Los partidos políticos pueden tener todas las divergencias conceptuales, falsas o verdaderas que quieran, pero tienen un acuerdo fundamental sin fisuras: cómo ordeñar la riqueza social en su beneficio. Os lo repito. Los partidos políticos pueden tener todas las divergencias conceptuales, ideológicas, falsas o verdaderas que quieran, pero tienen un acuerdo fundamental sin fisuras: cómo ordeñar la riqueza social en su beneficio. Hoy la divergencia conceptual, el necesario enfrentamiento de propuestas y opiniones, eso que los anglosajones denominan principios contradictorios de los intereses, están fuera de los partidos políticos, que representan todos un mismo concepto de la realidad. Hoy ese principio contradictorio lo representan socialmente el llamado cuarto poder, la información, la prensa y la opinión pública que de ello se deriva. Y esto dicho con enorme desconfianza, máxime con los niveles tan bajos de instrucción pública. Y de forma muy lejana por los pensadores, los filósofos, los intelectuales independientes, si es que existe algún intelectual independiente, que no sea esa aberración conocida como intelectual orgánico o comprometido con cualquier ideología, muchos autotitulados como tales, miserables al servicio del poder de turno o mercenarios bien pagados y protegidos en busca del poder. ¿Os suena? Se ha llegado a afirmar que sin prensa libre no hay democracia ni libertad, que puede expresarse también a la inversa: sin libertad no hay democracia y tampoco prensa libre. Y esto es fundamentalmente cierto, aunque conviene decir que la libertad es una utopía por el momento inalcanzable, ya que todos estamos presos de la realidad social entre todos construida, y solo es esperable el marco de máxima libertad que entre todos podamos darnos para todo. Y las únicas esperanzas puestas en el desarrollo moral e intelectual del hombre por medio del sistema educativo en los tiempos futuros, mediante una educación generalizada de otro nivel absolutamente superior al actual. Expresado lo anterior, lo cierto es que la prensa pone en el debate político y social la plaza pública, nos acerca a los problemas, el entendimiento de los mismos, la posición de los protagonistas y teoriza sobre las probables soluciones, denuncia actitudes, intereses secretos y condiciones corruptas, a veces de acuerdo con los intereses del grupo editorial al que pertenecen, y en fin, nosotros somos de este lado, de aquel, porque nos están pagando por aquí, nos están pagando por allá. En una palabra, la prensa teóricamente está haciendo, debería hacer, lo que los partidos políticos tendrían que hacer: la necesaria contradicción y la incardinación de la opinión pública con la cosa pública, que a todos nos compete. Conocido es el pensamiento de Jefferson de ser preferible una sociedad sin gobierno que una sociedad sin periódico. Pero estamos en lo de siempre: ¿quiénes son los dueños de los periódicos? ¿Qué intereses defienden? Sobre todo el interés de su propia supervivencia, ¿verdad? Y debemos recordar también y tener siempre presente el pensamiento de Chateaubriand, comillas, que todo lo que se dirige a suprimir la libertad de la prensa demuestra un horror profundo a la luz, a la razón y a la libertad, atenta a la inteligencia humana y tiende a considerar el pensamiento como un mal o una llaga social. Los únicos límites a la libertad de prensa son los marcados por las leyes y siempre es post facto en el sistema judicial. La prensa colabora decisivamente en ocasiones en la formación de la opinión pública, lo que permite en ocasiones pocas que el gobierno y la opinión pública sean coincidentes. Y es casi imposible, ya que los ciudadanos esperan igualdad y justicia social y los políticos defienden su privilegiado modo de vida y su perpetuación en el poder. Y los periodistas deben recordar siempre lo largo, angustioso y costoso que fue el conseguir la libertad de opinión. Véase en tiempos tempranos a Fray Luis de León y a Quevedo, cómo lo pagaron, lo de la libertad de expresión, de prensa y de imprenta. Desde antes incluso de la aparición de la imprenta, desde siempre frente a los desmanes de los poderosos hasta nuestros días. Su herencia de heroísmo que por su profesión reciben y debieran custodiar. ¿Cuántos periodistas, escritores y poetas sufrieron persecuciones, destierros, prisión, azotes públicos e incluso la pena de muerte y asesinatos selectivos por intentar expresar libremente su pensamiento escrito y publicado, tal como en muchos países sigue ocurriendo hoy día? Yo creo que en todos. O te plegas al poder o lo tienes crudo. Ya que el periodismo, en un sentido ideal, es el único capaz de desvelar y airear las muchas oscuridades de la vida social
denunciar la corrupción, la incompetencia, el robo, la manipulación del pueblo, denunciar los acuerdos secretos, informar y formar opinión honesta y veraz de lo que socialmente ocurre y que a todos nos afecta, no tomar partido y mantener neutralidad para que el lector forme su propia opinión, extender la democracia informada y comprometida, los altos ideales de la mejor civilización humana. De la mejor y de lo mejor de la civilización humana. ¿Cumple este ideario los periodistas actuales? Lo repito, ¿cumple este ideario los periodistas actuales? No, ni nada que se le parezca. Hoy prima la ideología o el dinero. El dinero siempre activo y siempre presente. El problema de la prensa libre es justamente el adjetivo libre, ya que en este mundo de los grandes intereses cruzados y de la tendencia universal a la concentración, la permanente presencia dominante del poder económico, de los políticos y de los estados y de cualquier poder fáctico, nunca sabemos de cierto qué intenciones o qué intereses se esconden detrás de los pronunciamientos y sobre todo en los no pronunciamientos de la prensa. En toda esa realidad que nos es hurtada o dirigida o manipulada o silenciada, al punto de que algún periódico importante ha tenido la desfachatez de ocurrir, por otra parte además cada día más cierta, al afirmar que lo que no se publica en sus páginas no existe. Bienvenida en cualquier caso a la información. Cuanto mayor y más libre e informada, mejor para el general conocimiento y denuncia de las situaciones y de las injusticias del mundo. El tema profundo, sin solución aparente, es la desvinculación de la prensa con cualquier tipo de poder fáctico, especialmente del político, religioso o económico. Pero es imposible, lo sabéis, como yo estoy diciendo una cosa y sé que pensáis todo, estás diciendo tonterías, es imposible. Bueno, lo peor que nos puede pasar, y que es justamente lo que sucede, es cuando economía, religión, política y prensa forman un tándem de intereses cruzados, cuando la prensa se alía, como está aliada o supeditada, con los poderes fácticos. Comillas. Si no lees la prensa, estás desinformado. Si la lees, estás mal informado. Mark Twain. Difícil empeño el de la libertad de prensa con la actual configuración social, con la economía omnipresente y omnipotente, tal como antes se consideraban estos atributos propios de los dioses, salvo la concertada acción popular de dar la espalda a cualquier grupo de comunicación vinculada a grupos de interés. Joder. Tendrías que dar la espalda a casi todo. Especialmente preocupante es la inclinación de la prensa a poner el énfasis sobre los despropósitos y delitos de las fuerzas políticas de derechas e ignorar iguales despropósitos y delitos cuando son cometidos por las fuerzas políticas de izquierdas, en la siempre equivocada idea de que la licitud moral, el marchamo de intelectualidad, familia de los que los periodistas se creen parte. Yo no sé por qué se cree que son intelectuales, ¿verdad? Porque por ahí hay una definición cruel que dice que el periodista es el escritor fracasado, ¿verdad? El que quiere escribir no tiene talento para ello. Bueno, no estoy muy conforme porque sigo a muchos articulistas que tienen, en fin, unos niveles literarios y humanos tremendos, pero, joder, me gusta decirlo. Para toda la gente que no son estos privilegiados del pensamiento y de la moral. Corresponde, pues piensan que la moralidad y los grandes ideales pertenecen a las izquierdas. Las locuras y los crímenes sociales no tienen color político, ni valoración ideológica o social, ni justificación de ninguna clase, y simplemente son delitos, y si no se denuncian por igual, eres cómplice de esos delitos. Si tú, cada vez que los delitos de la gente de las izquierdas cometen auténticos atropellos y disparates y tal, te tienes de criticar porque son de izquierda, eres un gilipollas. Ni eres periodista, ni eres intelectual, ni eres nada, eres basura. Comillas. Si no estás prevenido contra los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. El pensamiento es terrorífico, y más del que viene. Es un pensamiento de Malcolm X. Si no estás prevenido contra los medios de comunicación, qué terrible pensamiento. Os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y lo cierro aquí, con este pensamiento tan loco y tan acertado y tan doloroso de Malcolm X. Y continuamos hablando un poquito más de la prensa en la siguiente entrada. Un cordial abrazo para todos.